Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Vamos a ir a la presencia del Señor para recibir la dirección del Espíritu de Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta hora. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que permitas, Padre, que cada corazón esté dispuesto a recibir la semilla que va a ser enviada. Que la semilla, oh Dios, de esta tarde encuentre, Señor, esa tierra fértil, para que por medio de ella, Señor, dé fruto, mi Señor. Ayúdanos. Permite, oh Dios, que escuchemos la palabra, pero que la pongamos por obra. Permite, Señor, que si hay alguien, mi Dios, que está todavía fuera, que entre, Padre, que pongamos la mirada en ti, para que tú, oh Dios, te glorifiques en nosotros. Padre, invoco la presencia de tu Espíritu Santo y te ruego, Espíritu de Dios, que me dirijas, que pongas palabras de denuedo, que pongas sabiduría, oh Dios, pero sobre todo, que pongas tu gracia en mí, para que aquellos, oh Dios, que has elegido para recibir la palabra de esta tarde, sean bendecidos. Padre, gracias, muchas gracias por la oportunidad que me das de servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el mensaje de esta tarde es un mensaje, ¿qué le diré?, de motivación, de aliento, de ánimo, para que aquellos que están allí en esa marcha continúen. Y si hay alguien que se ha apartado, que ha querido tener un receso, un descanso, que se levante y que entre para que continúe y llegue al final. Vamos a hablar ahora de un tema, mirando a Jesús, y está en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta carta, la carta a los Hebreos, es una carta sin firma, por decirlo así, sin autor. Hay opiniones encontradas, los teólogos hasta hoy en día no se ponen de acuerdo. Unos dicen que fue Bernabé, otros dicen que Apolo, otros dicen que Priscila, pero no es relevante. Lo relevante es de que el autor de esta carta era un hombre judío, conocedor de toda la ley. Y esta carta se escribió a los judíos cristianos con el propósito de recordarles que Cristo es más que los ángeles, es más que Moisés, es más que los sacerdotes del Antiguo Testamento, es más que la ley, porque Jesús es la más alta revelación de Dios. Por lo tanto, el autor está instando, amados hermanos, a sus lectores a ser fieles a su compromiso. ¿Sabe por qué? Porque debido al hostigamiento que los judíos, que muchos judíos convertidos, algunos se estancaron
porque los hostigaron de tal manera que los hicieron transversarse, los hicieron negar, los hicieron quedarse, los hicieron estancarse. Judíos inconversos usaron muchos argumentos para sacar de la fe a aquellos judíos cristianos, a los hermanos convertidos. Les presentaban que la ley de Moisés era superior a la dispensación cristiana. Como hoy en día hay muchas sectas. Usted conoce estas. Le hablan de los 141,000 judíos, pero no le dicen de qué tribu pertenecen o de qué tribu descienden. Están los que guardan el sábado, que son gentiles como nosotros, y que no comen puerco, y guardan el sábado, que el sábado únicamente Dios lo decretó para el pueblo de Israel. Y transversan, y han transversado la mentalidad de muchos cristianos que no están firmes en su convicción. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos abandonaron la fe cristiana. Otros que en su mente tienen una convicción, pero de acuerdo a la manera de vivir, han dejado de mirar a Jesús. Y por eso, de acuerdo a lo que estaba sucediendo, el autor señala la superioridad de Jesús como el Hijo de Dios, los beneficios del sufrimiento que Él tuvo, la muerte y el sacrificio. De modo que la fe cristiana, amados hermanos, es mucho más excelente y perfecta que la ley de Moisés. Ahora, el objetivo principal de la carta fue que los hermanos progresen en su fe, que los hermanos se mantengan firmes dentro de la carrera a la cual fuimos nosotros llamados, que se mantengan firmes en el conocimiento del Evangelio, que se fortalezcan en esa fe cristiana para que no se alejen de esa convicción. Sabemos de que la carta de los Hebreos contiene mucha enseñanza para los hebreos de los primeros tiempos, pero también hay enseñanza que está para nosotros, diseñada para nosotros los cristianos de hoy en día, que es el conocimiento de Jesucristo en la médula de toda la Escritura. Así que el mensaje de hoy está basado en dos cosas. La primera, reconocer de que estamos en una carrera que tenemos que ganar. Y la segunda, la necesidad de mirar a Jesús. Porque déjeme decirle, sin estas dos cosas importantes en nosotros, si no están, es porque nosotros nos hemos salido del camino. Hemos dejado ver a Jesucristo. ¿Saben que las personas que quieren aprender a manejar los trailers, los tractores, las rastras, como usted le quiera llamar, algo que se les enseña es que cuando, recordemos de que esas rastras tienen doble clutch para entrar y sacar la velocidad. Entonces, algo que les enseñan es de que cuando hagan el cambio, no giren la cabeza, porque se tiende, cuando se hace el cambio, instantáneamente, la cabeza tiende a hacer esto. El problema es de que cuando la persona que está haciendo el cambio en la transmisión hace esto, automáticamente con esta mano lleva el volante, esta mano va siguiendo la cabeza. Y por eso es
es bien indispensable que los que quieren aprender, esa es una de las clases que les dan, no menear la cabeza cuando oscila, cuando va a meter el cambio de velocidad. Es igual cuando la persona mueve la mirada de Jesús, está moviendo la cabeza, y cuando mueve la cabeza, todo su cuerpo sigue la cabeza. ¿Qué estoy tratando de decirle esta tarde? La importancia que hay en que nosotros, si vamos a competir en esa carrera, si vamos a lograr el propósito nuestro, que es llegar hasta la meta, nosotros no podemos quitar la mirada de Jesús. Y dice el versículo 12, por tanto, vea, esta es una frase que está uniendo el capítulo 12 con lo que dice el contexto del capítulo 11. Y dice, por tanto, o sea, de que en el capítulo 11, amados hermanos, está la reflexión para nuestra vida, está el testimonio de todos aquellos que murieron, que sacrificaron su vida. Y allí, en estos versículos del capítulo 11, nos lleva al texto en el capítulo 12. Y cuando dice el escritor, por tanto, o sea, por tanto es, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que hemos escuchado, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, esos testigos son los que nos motivan, esos testigos son los que nos inspiran, esos testigos son los que nos alientan a nosotros para que nosotros podamos correr la carrera. Pero no son los testigos que hemos escuchado, no son testigos que están viéndonos, no son testigos oculares, porque se imagina qué decepción fuera para todos aquellos cristianos de la iglesia primitiva el poder vernos desde unas graderías y ver la clase de carrera que que muchos cristianos hoy en día están participando. Qué decepción fuera para ellos. Era como que no valoramos el esfuerzo ni el sacrificio ni de ellos ni el del Señor. Así de que ellos no son testigos visuales, oculares, pero son los que nos alientan. No son tampoco la gente, porque muchas veces hemos escuchado que cuando decimos nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, referimos a que la gente cuide su vida espiritual, porque mire cuánta gente lo está viendo. No, a la gente no le importa, especialmente si son cristianos, no le importa. Cuando está hablando de los testigos, está hablando del testigo de aquí, de los testimonios que estamos recibiendo en el capítulo 11, de aquellos que dieron su vida, de aquellos que murieron. Vea que aquí en el capítulo 11 está todo lo relacionado con la fe. Por la fe se celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por la fe dejó Egipto, hablando de Moisés. Pero dice en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe lo que es aserrar? Que lo tendían sobre una mesa movediza y luego pasaban la sierra y lo cortaban por mitad. Eso era el sufrimiento y el dolor que los cristianos allá sufrieron para que usted y para que yo demos honor al sacrificio que todos ellos y el de Cristo hicieron. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados. Todo eso, esos testimonios son nuestros testigos. A eso se refiere el libro de Hebreos cuando dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los testimonios de los que sufrieron. Y ellos, a través de la lectura, nosotros debemos de ser inspirados, debemos de ser instados, amados hermanos, a seguir la carrera que iniciamos. Porque ellos son los que nos dan ánimo para soportar por medio de la fe, pero la fe viva, la fe que salva. Y por esa fe es la que nosotros debemos de proseguir a la meta. Vea que el apóstol Pablo lo expresó de una manera tan convincente. En 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? No hay uno que entre al estadio únicamente a quitarse el polvo, a caminar. No, los que van a entrar al estadio para una competencia, todos van a correr. Vemos que todos corren para obtener un premio. Pero luego Pablo continúa diciendo en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, porque él sabía a dónde iba. Él tenía una definición hacia dónde quería llegar. ¿Cuál es su definición, amado hermano? ¿A dónde quiere usted llegar en esta carrera? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y nuevamente en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo reprendió a algunos seguidores de él, diciéndoles, vosotros conocías bien la enseñanza, a ustedes los capacité, les enseñé. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hablando a los Gálatas, ahora hablándonos la palabra de Dios a nosotros, diría Pablo, ¿en quién pusieron su mirada? ¿O en qué cosa pusieron su mirada para salirse del camino? ¿En quién pusieron la mirada ustedes? Si la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién los estorbó? Si hay alguien que se siente así, ¿quién le estorbó? ¿En quién puso la mirada usted para haberse salido del rebaño de Cristo? Amados hermanos, dije anteriormente, nosotros somos estimulados por esos testigos, por esos testimonios vivos de todo lo que padecieron, para que la iglesia perseverara, para que usted y yo hoy digamos, Cristo vive, Cristo murió por mí. ¿Pero a qué precio? Al precio de ellos, al precio de Cristo. ¿Sabe qué? Estos testigos bien pudieran decirnos, levántense, vamos, es tiempo de sacudirse, vamos, terminen la carrera, vamos, continúen. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que cumplir, amados hermanos. Y hay que cumplir con dos condiciones para seguir en la carrera. Porque estamos definidos de que desde el momento, vea, esto me recuerda cuando se está en el ejército y los reclutan o se presenta como sea. Pero desde el momento que usted le dan su uniforme, le quitan el pelo y empiezan a alinearlo, usted comenzó una carrera.
Y depende de usted el terminarla o el proseguir en la carrera. Aunque después de cierto tiempo no tiene opción. La va a continuar. No importa de qué manera, pero la va a continuar sin ningún premio. Pero hay dos cosas, dos condiciones. Y sobre esas condiciones vamos a hablar. Despojémonos de todo peso. Versículo 12b. Despojémonos de todo peso. Capítulo 12, versículo 2b. La segunda parte. ¿Saben de qué? Cuando leía esto, estaba recordando un programa que muy pocas veces lo veo porque me es desagradable. De personas que se convierten en acumuladores de objetos, de basura en sus casas. Que la familia hasta tiene que buscar psicólogos porque meten tanta cosa. Y no necesariamente tiene que llenar la casa de cosas que no necesita. Con el hecho de que hay cosas, muchos cristianos o no cristianos, tienen el mal hábito de que cuando hay cosas, tienen una ollita y la ollita se les dañó, la guardan como si tuvieran esperanza de volverla a poner a funcionar. Y ahí está. Se mueven de un lado a otro, se mueven de una casa a otra y esa ollita va con las personas. Hermano, si usted tiene algo debajo de su cama que no usa, si ya no lo usó por 6 meses, olvídese, no lo va a usar. ¿Por qué? Ese es un hábito que hay en nosotros. Buscamos cosas, buscamos basura y la acumulamos creyendo de que la vamos a usar mañana o el otro mes o dentro de 3 años. Y no se va a usar. Así también es en la vida cristiana. Hay creyentes que vienen viviendo su vida cristiana con una carga que no pueden con ella. Pero no quieren deshacerse de ella. Y solo dicen, oh no, es que lo nuevo guarda lo viejo. Y entonces, si es así, espiritualmente, el viejo hombre sigue viviendo dentro de nosotros y sigue actuando conforme nosotros queremos y sigue haciendo lo que nosotros queremos, porque el nuevo hombre no ha tomado posesión de nosotros. Así nos volvemos adictos. Vivimos cargando las cosas innecesarias. Y déjeme decirle que la carrera espiritual, para que sea fructuosa, nosotros debemos de tirar las cosas que no sirven, que nos estorban, porque nos quitan la agilidad, nos consumen la energía para nosotros poder correr. En cierta ocasión, un varón era creyente y él, cada vez que iba a competir, daba 2-3 vueltas a la cancha y se cambiaba de zapatillas. Se paraba, se cambiaba otro par, pero un observador le dice, ¿y por qué se cambia? Entonces él le dio una zapatilla de un peso y le dio otra zapatilla de otro peso. Obvio, no había, ¿verdad? No iba a ser la gran diferencia entre el peso de un calzado con el otro, pero para él como corredor era suficiente como para poder perder la carrera. O sea, que estamos hablando de esto porque es una realidad, amados hermanos. Nosotros tenemos que despojarnos de las cosas que nos atan, de esas ataduras, de esas ligaduras que traemos encima. ¿Cuál es su atadura? ¿Por qué no regresa? ¿Por qué no entra nuevamente a la carrera? ¿Qué le detiene? Amados hermanos, la vida cristiana es una carrera. Y es una carrera que nosotros debemos de ganar. Si bien es cierto, hay cosas que nosotros traemos con nosotros que no son del todo mal.
Pero si nos estorban, nosotros tenemos que deshacernos de ella, porque mientras nosotros estemos acumulando las cosas que agobian nuestra vida espiritual no va a ser fructuosa. Entonces, el sacrificio de Cristo fue en vano. Porque la única manera de ganar la carrera es despojándonos de todo peso. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu de Dios, el que le guía, el que le redarguye, el que le deja saber que va sobrecargado, el que le dice, descansa, descansa. Pero usted no quiere. Segundo, porque Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces nosotros como cristianos preferimos vivir la vida cristiana en pecado y no soltarlo. Ahora la pregunta es, ¿dañará nuestro testimonio cristiano? Sí. ¿Impedirá el sobrecargo que nosotros logremos la meta? Sí. ¿Será un peso en nuestra vida? Sí. Y déjeme decirle, los creyentes que viven una vida cargada, no solamente de las cosas que agobian su mano, que agobian su vida, que le quitan el gozo, no solamente se están estancando, sino que el peso no les permite avanzar. Mas sin embargo, se rehúsan a soltar. ¿Usted quiere descargar su vida de angustia, su vida de felicidad fingida? Sí. Porque muchas veces nosotros los cristianos criticamos a los del mundo. Porque pensamos de que ellos son payasos. Pero también nosotros somos así. Fingimos una felicidad que no está en nosotros. Reímos y decimos, todo está cheque. Todo está al 100. Se muestran como que nada les preocupa. Todo es felicidad. Pero allá en las madrugadas, donde el Espíritu de Dios se mueve y habla, allí hay un compungimiento de espíritu. Allí viene el crujir de dientes. Allí vienen las lágrimas. ¿Por qué? Porque saben y reconocen que hay un vacío en el corazón que solamente Jesucristo lo puede llenar. Aparte la mirada de aquello que le está estorbando. Pregúntese usted, ¿está participando de la carrera? ¿Tiene usted deseos de llegar a la meta? ¿Tiene usted su mirada en Jesucristo? Déjeme decirle que la respuesta a estas preguntas nos lleva, amado hermano, a reconocer de que la presencia del Espíritu Santo, quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos redarguye al pecar, está con nosotros todo el tiempo. Y podremos engañar a los demás. Podemos sonreír como que todo está bien, pero dentro de nosotros sabemos de que no. Necesitamos, amados hermanos, despojarnos del peso, despojarnos de aquellas cosas que nos estorban para poder continuar la carrera. La segunda condición, despojarnos del pecado que nos asedia.
o sea, nos asedia o nos rodea, que no nos deja salir. Y uno de los pecados es la incredulidad. Estamos en una carrera espiritual y debemos de arrojar todo lo que no nos lleva al triunfo. En Marcos capítulo 10, versículo 50, allá el ciego Bartimeo daba voces y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos lo callaban, pero Jesús, deteniéndose, lo llamó. Entonces los discípulos van y le dicen: ten ánimo, te llama. ¿Qué hizo el ciego? Porque como era ciego, él no sabía si Jesús iba a detenerse, lo iba a esperar hasta que él pudiera llegar o avanzar. Hizo que quitó la capa, se quitó la capa y la tiró. Y no estamos hablando de una sabanita, porque acordémonos de que eran tiempos áridos, de tormentas en el desierto, de arena. Entonces la capa que este hombre traía, con esa capa se cubría del sol, con esa capa se cubría de la lluvia, con esa capa se envolvía en las madrugadas por el frío. O sea que era una capa gruesa, aparte de toda la arena que traía en su capa. O sea que le estorbaba, y él sabía que para avanzar hacia Jesús y recibir el milagro de su vista, él tenía que lanzar la capa porque le estorbaba. ¿Qué le estorba a usted que no quiere tirar? Esto me recuerda, la madre trae a un señor, a un muchacho, para que el pastor orara por él. Insistentemente, ella había pedido oración. Lo lleva a la iglesia, le pide al pastor que ore, y el pastor comienza la oración diciendo: diablo, suelta a este hombre. Se fue la señora con su hijo, pero el pastor ve y le cuenta que el hijo de esta señora continuaba lo mismo. Como dicen los muchachos, le valía, no, a él no le importaba. Vuelve la señora con los días a pedirle al pastor que orara, y el pastor, para no negarse, lo recibe. Comienza a orar, pero ya la oración fue diferente, porque ya no dijo: diablo, suelta a este hombre, sino que dijo: hombre, suelta al diablo. Porque, y la mamá le dice: ¿por qué, pastor? Porque no es que el diablo lo esté agarrando, él se está agarrando del diablo para no salir del camino en el que lleva. Y muchas veces los cristianos piensan que se están deleitando, que están haciendo lo correcto, y no quieren regresar, porque piensan de que, bueno, algunos dicen: bueno, ya hay que reconciliar, ya me conformé, y ya. Pero ¿qué va a pasar con su alma? Déjeme decirle que la incredulidad, en este caso, es lo que se aludió, porque no hay nada que pueda contener, estorbar, refrenar su avance en la carrera cristiana que no sea la incredulidad. El conformarse a decir: ni modo, hasta aquí llegué, no, yo ya no puedo. Pensemos en los testimonios de esta gente. ¿Qué nos inspira esto? ¿Qué nos inspira a leer de que los hombres y mujeres fueron aserrados como una tabla de madera? ¿Qué nos inspira eso? ¿Lástima? No necesitan la lástima de nosotros. Necesita de que nosotros tengamos entendimiento. Porque la persona, déjeme decirle que la persona
que está acechada por el pecado, pero no quiere salir del pecado. Es como que usted esté caminando o esté corriendo en una carrera con 2 quintales de frijoles en la espalda y metidos los pies en un saco amarrado. Jamás va a correr una carrera deportiva, ni tampoco podrá tener la victoria en una carrera cristiana. Jamás. Porque la incredulidad, la falta de fe, la falta de perseverancia es la que nos hace a nosotros estancarnos, detenernos y frenarnos. Por eso es importante que nosotros confesemos a Dios, porque el Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero hay que confesarle, entregarle sus cargas al Señor. No puede usted considerar de que es un héroe de las historias que nos presentan en la televisión o en las revistas. Superman o Batman. No pretenda ser Superman, no pretenda ser un héroe y siga cargando las atrocidades que vienen encima de usted, porque le están dañando espiritualmente. ¿Qué cosas le estorban? Vea que a pesar de eso hay muchos cristianos que se jactan, como los hebreos, los judíos, se jactan diciendo que el Señor llenó su vida. El día que creyeron en Él y que entregaron su vida a Cristo, que el Señor llenó su vida. Pero déjeme decirle que la vida de los tales no ha rebosado. O sea que el Espíritu Santo no se ha manifestado plenamente en la vida abundante de ellos. Al contrario, ellos se han quedado tal como iniciaron, con una fe mediocre, con una fe apacible. Y dije, la fe que no es probada es una fe en la que no se puede confiar. Y muchos vienen caminando la vida cristiana con una fe pobre, por no decir una fe muerta. Pero déjeme decirle que esos que se jactan en sus copas no han aparecido señales de que el Espíritu de Dios se haya manifestado. Al contrario, han aparecido grandes cantidades de cosas extrañas que son las que practican. Pero recuerden, la paga del pecado es muerte, de acuerdo a Romanos 6:23. Por eso es importante que nosotros vayamos y le hablemos a aquel que está caído. Sí, es difícil muchas veces, nosotros lo entendemos, porque cuando nosotros estamos caídos y nos hemos salido del camino del Señor, lo menos que queremos es encontrarnos con un cristiano, porque no queremos que nos estén dando tablilla todo el tiempo y diciéndonos y repitiendo lo mismo. Pero es menester que nosotros lo hagamos. Ahora, si usted le habló a aquel que está caído y él quiere continuar en esa vida, usted hizo lo que tenía que hacer. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Escuche bien, no estoy hablando de la muerte eterna, estoy hablando de la muerte física. Estoy hablando de la muerte física. Porque si nos vamos al libro de los Hechos, cuando hemos tenido oportunidad y se nos ha predicado de esa porción, y muchos cristianos dicen, bueno, como Ananías y Zafira quisieron revolver el dinerito y dejar una parte para ellos, ¿verdad? Dijeron de que iban a entregar el costo de la casa únicamente para exhibirse, pero como al querer defraudar al Espíritu, ellos pecaron. Sí, pecaron y murieron por su pecado.
Y ahora le voy a comprobar. 1 Corintios 5:5. Dice que una cosa es morir por el pecado. ¿Ok? Morir por el pecado para restauración de su alma, a ser condenado. Son dos cosas diferentes. 1 Corintios dice que en la iglesia de Corintio había una inmoralidad sexual. Y Pablo les rechaza, porque les dice: ustedes, en lugar de confrontar a este hombre, ustedes se alegran, ustedes se engalanan, porque este hombre estaba viviendo con la esposa de su papá. Y todos decían: wow, qué macho ese hombre, miren, wow, qué tremendo. Y Pablo les reprocha. Y Pablo dice: sepa, que al tal debe de ser entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu, o sea, su alma, sea salva en el día del Señor Jesús. Un cristiano que se separó y no regresa, porque Dios le envía, le da la oportunidad de que regrese, para que alguien le hable y le haga volver del camino equivocado. Si regresa, ha cubierto multitud de pecados, porque todos los pecados que esta persona cometió son cubiertos de acuerdo a Santiago. Pero si no regresa después de haberle dado la palabra, entonces Dios toma acción, y antes de que otros sean contaminados, que otros sean enseñados con ese mal consejo y sea un mal testimonio para la grey, Dios se lo lleva. Pero su alma es rescatada hasta el final. Por eso, amados hermanos, sabemos de que bíblicamente, teológicamente, la salvación no se pierde. Y yo sé que van a brincar como chapulines. Bueno, si no se pierde, entonces comamos y bebamos, adulteremos, forniquemos, porque nada pasa. La salvación no se pierde. No es así. Porque el que verdaderamente ha recibido a Cristo tiene el Espíritu de Dios. El que piense así no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no hay espíritu que lo redarguya. Por eso, amados hermanos, debemos de pensar. La palabra de Dios nos enseña: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz. Déjeme decirle que para Jesús no fue de gozo el ser vituperado, el ser golpeado. Y el diablo le susurraba: tira esa cruz, no tienes obligación de salvarlos. Pero él, en el sufrimiento, se había puesto de que él iba a llegar hasta lo sumo, porque a través de la cruz nos visualizaba a usted y a mí, visualizaba a su familia. Por eso, pero de que hubo gozo físico, no hubo, pero sí hubo gozo espiritual, porque el Señor se gozaba al ver al pie de la cruz el rostro suyo, el rostro mío, el rostro de todos aquellos que hemos rendido nuestro corazón a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor, en la muerte en la cruz, nos sacó de la dimensión de gobernados y nos puso en la dimensión de gobernadores. Nos dio poder para vencer al que quiere vencernos. Por lo tanto, yo le recomiendo: no desmaye, póngase en pie, diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a haber turbulencias, van a haber persecuciones, pero manténgase,
usted va a ganar la carrera. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hombre, usted es una mujer vencedora, usted es un atleta que tiene las águilas del águila y las fuerzas del búfalo para poder resistir. Se ha caído. Levántese, levántese y diga: perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Eso es lo que dice Pablo, 2 Corintios 3:9. Tome este texto, hágalo su lema de victoria y siga adelante, porque usted no es de los que retroceden para perdición, porque el Espíritu de Dios está en usted y el Espíritu Santo no le va a permitir que usted sea un cristiano derrotado. Que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias en esta tarde por tu palabra. Te ruego, Padre, de que pongas una mente receptora y que la semilla, oh Dios, que ha sido enviada sea, Señor, retenida por esa tierra fértil para que demos frutos, Señor. Bendice a mis hermanos. Aquellos, oh Dios, que se mantienen y que aún bajo las circunstancias adversas, bajo los problemas, las vicisitudes, se mantienen. Tal vez arrastrándose, pero se mantienen, mi Dios. Bendícelos, fortalécelos grandemente. Pero te ruego por aquellos que han soltado sus brazos, se han declarado en derrota. Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo y que la palabra que ha sido expuesta en esta tarde los redarguya, les haga sentir el compromiso que un día tomamos al entregar nuestra vida a Jesucristo. Guárdalos, oh Dios, bendícelos, y gracias, mi Dios, en esta tarde por la oportunidad y el privilegio de poder servirte. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Recuerde, el miércoles iniciamos el estudio en la carta a los Romanos. Le invitamos para que se conecte. Vamos a estar aprendiendo bastante. Es una carta teológica bien profunda y vamos ya a iniciar. Que Dios los bendiga.